Tú ya no eres mujer suficiente, vieja sin gracia. Esas fueron las palabras exactas que mi esposo me gritó en la cara mientras su amante se reía a mi lado. Después de 35 años de matrimonio, me echaron de mi propia casa como si fuera una extraña. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía un as bajo la manga que los iba a destruir para siempre. Mi nombre aparece en todos los papeles importantes de esta casa. Cada centavo que él le gastaba a esa mujer salía de cuentas que yo manejaba desde hace décadas. Mientras ellos celebraban mi humillación, yo sonreía porque sabía exactamente lo que iba a hacer. Esa noche, cuando me fui con una maleta en la mano y lágrimas en los ojos, ellos brindaron pensando que habían ganado. Se abrazaron en mi sala, durmieron en mi cama y planearon su futuro con mi dinero. Pero yo no iba a ser la típica esposa abandonada que se queda callada y acepta las migajas. Durante 35 años construí todo lo que teníamos. Llegué de México sin nada. Trabajé en fábricas, ahorré cada peso, crié a nuestros hijos prácticamente sola mientras él andaba de mujeriego. Y ahora pensaba que me iba a quitar todo para dárselo a una cualquiera que podría ser su hija. La venganza que tenía planeada era tan perfecta que hasta el día de hoy, 5 años después, él sigue pagando las consecuencias de haberme subestimado. Lo que hice no solo lo dejó en la ruina, sino que toda nuestra familia y la comunidad se enteraron de qué tipo de hombre realmente era. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que viene te va a demostrar que nunca, pero nunca, debes subestimar la paciencia y la inteligencia de una mujer que ha luchado toda su vida. Mi nombre es María Elena Hernández. Tengo 62 años y durante 35 años creí que tenía un matrimonio sólido con Carlos Ramírez. Llegamos juntos desde Puebla, México, en 1989, cuando yo apenas tenía 27 años y él 30. Veníamos con una mano adelante y otra atrás, pero con muchos sueños y ganas de salir adelante en Estados Unidos. Los primeros años fueron duros, muy duros. Mientras Carlos buscaba trabajo en la construcción, yo trabajaba dobles turnos en una fábrica de ropa en Los Ángeles. Me levantaba a las 4 de la mañana, regresaba a las 8 de la noche, y aún así tenía que cocinar, limpiar y cuidar a nuestros 2 hijos, Alejandro y Sofía, que nacieron en el 92 y el 95. Carlos siempre fue un hombre de carácter fuerte, pero en esos primeros años lo justificaba porque estaba estresado por no encontrar trabajo estable. María, tú no entiendes la presión que tengo encima, me decía cuando llegaba tomado los fines de semana. Yo lo consolaba, le preparaba su comida favorita, mole poblano como le hacía su madre, y le decía que todo iba a mejorar. Y mejoramos, pero no juntos. Yo mejoré. Después de 10 años trabajando en fábricas, aprendí inglés perfectamente, tomé cursos de contabilidad en el Community College y conseguí trabajo en una oficina de bienes raíces. Ahí fue donde descubrí que tenía talento para los números y las inversiones. Para el año 2005, yo ya ganaba más que Carlos. Compré nuestra primera casa. Sí, yo la compré. Aunque el muy machista insistía en decir que nosotros la habíamos comprado. Puse el enganche con mis ahorros, firmé los papeles, pagué la hipoteca puntualmente cada mes durante 15 años hasta que la terminamos de pagar. Pero Carlos nunca lo vio así. Para él, yo era simplemente su esposa, que trabajaba para ayudar con los gastos. Jamás reconoció que yo era el motor económico de la familia cuando los niños necesitaban útiles escolares, ropa o dinero para la universidad. Siempre salía de mi sueldo. Cuando él quería cambiar de camioneta, yo pagaba el enganche. Cuando se enfermó su madre en México y necesitábamos mandarle dinero, yo hacía las transferencias. Los años pasaron y yo pensé que habíamos encontrado nuestra estabilidad. Los niños crecieron, Alejandro se graduó de ingeniero, Sofía se casó y me dio 2 nietos preciosos. Yo había logrado ahorrar casi $200,000 entre mi 401k, cuentas de ahorro
y algunas pequeñas inversiones en propiedades que hice sin que Carlos supiera. ¿Por qué las hice sin que supiera? Porque cada vez que yo proponía algo inteligente financieramente hablando, él me decía: «¿Tú qué vas a saber de esos negocios de hombres, María? Mejor dedícate a la cocina». Así que aprendí a manejar nuestro futuro en silencio. El primer síntoma de que algo estaba mal lo noté hace 2 años, cuando Carlos empezó a llegar tarde a casa con excusas raras. Tuve que quedarme ayudando a Rodolfo con su mudanza, o los muchachos del trabajo me invitaron unas cervezas. Pero llegaba oliéndome a perfume de mujer y con la ropa demasiado arreglada para alguien que supuestamente había estado cargando muebles. Después empezaron las críticas constantes, que si había engordado, que si ya no me arreglaba como antes, que si la comida no sabía igual. «Ya no eres la misma mujer de la que me enamoré, María», me decía mientras revisaba su teléfono y sonreía con mensajes que obviamente no eran míos. Un día, revisando nuestros estados de cuenta porque siempre he sido muy organizada con las finanzas, encontré transferencias extrañas. $500 aquí, 800 allá, 1,200 la semana pasada. Cuando le pregunté, se puso furioso. «¿Ahora me vas a estar checando como si fuera tu hijo? Ese dinero es mío también». Pero yo sabía que ese dinero era mío. Cada centavo había salido de mi sueldo, de mis horas extra, de mis sacrificios. Carlos ganaba apenas lo suficiente para sus gastos personales y algunas cuentas menores. La casa, los carros, los ahorros, todo estaba bajo mi nombre, porque yo había sido la responsable financiera durante décadas. Ahí fue cuando decidí investigar. Con mucho cuidado empecé a revisar sus movimientos, sus horarios, sus mentiras. Y lo que descubrí me partió el corazón, pero también me llenó de una rabia que no sabía que tenía. La primera vez que la vi fue un sábado por la tarde en el supermercado. Carlos había dicho que iba a arreglar el carro de su compadre Roberto, pero ahí estaba él, empujando un carrito de compras junto a una mujer que podría ser su hija. Ella tendría unos 35 años máximo, cabello rubio teñido, uñas largas y una sonrisa que me dio náuseas. Me escondí detrás del pasillo de cereales y los observé. La forma en que él le tocaba la espalda, cómo ella se colgaba de su brazo, la manera en que compraban carne cara que jamás comprábamos en casa, porque estaba muy cara para nuestro presupuesto. Vi cómo él pagó con una tarjeta que yo no reconocía. Llegué a casa antes que él. Cuando entró 2 horas después, con las manos vacías y oliéndome a perfume barato, me dijo: «Roberto me invitó unas cervezas después de arreglar su carro. ¿Ya está la cena?» Me quedé callada. Serví su plato de pozole rojo que había estado esperándolo desde las 6. Y lo vi comer mientras revisaba su teléfono con una sonrisa que no era para mí. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, mientras él dormía hasta tarde como todos los domingos, revisé su cartera. Encontré un recibo de Victoria's Secret por $250. Ropa interior que definitivamente no era para mí, porque hacía años que Carlos no me compraba ni un ramo de flores para mi cumpleaños. Las siguientes semanas fueron como vivir una pesadilla despierta. Carlos empezó a salir con los amigos 3 veces por semana. Regresaba a casa cada vez más tarde, cada vez con menos ganas de hablarme, cada vez más cruel conmigo. «María, ¿por qué no te arreglas un poco? Mírate en el espejo», me dijo una noche mientras yo le servía la cena. «Antes te preocupabas por verte bien para tu marido». «Carlos, trabajo 10 horas al día y llego al hacerte de comer. ¿Cuándo quieres que me arregle?», le respondí. «Ahí está el problema. Siempre tienes excusas. Por eso los matrimonios se acaban, María. Las mujeres se dejan estar». Cada comentario era como una puñalada. Después de 35 años de levantarme antes que él, de plancharle la ropa, de administrar cada peso para que no nos faltara nada, me estaba echando la culpa de sus infidelidades. Una tarde encontré en su pantalón un papel con un número de teléfono y el nombre Sofía, escrito con letra de mujer. Mi corazón se hizo pedazos. No solo me estaba engañando,
sino que lo estaba haciendo con una mujer que tenía el mismo nombre de nuestra hija. Decidí llamar al número desde mi trabajo. Una voz dulce y cantarina me contestó. ¿Bueno? ¿Habla Sofía?, pregunté fingiendo ser una encuestadora. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Colgué inmediatamente. Mi marido me estaba traicionando con una mujer llamada Sofía, el nombre de nuestra hija. ¿Cómo podía ser tan cruel? Los gastos extraños siguieron aumentando. Un cargo de $300 en un restaurante al que jamás me había llevado. $500 en una joyería el día después de mi cumpleaños, día que él olvidó completamente. $800 en un hotel de lujo mientras yo pensaba que estaba en un curso de capacitación de trabajo. Pero lo que más me dolió fue encontrar las fotos. Un día, mientras él se bañaba, su teléfono sonó y la pantalla se iluminó. Vi la foto de perfil. Era ella, la mujer del supermercado, pero ahora en ropa interior posando para mi marido. Mi mundo se desplomó. 35 años de matrimonio, de sacrificios, de construir una vida juntos, y él los estaba tirando a la basura por una aventura con una mujer que podría ser nuestra hija. Esa noche lo enfrenté. Carlos, necesitamos hablar. ¿De qué, María? Ya estoy cansado, mañana trabajo temprano. De Sofía. Se quedó paralizado. Su cara cambió completamente. Por un segundo vi culpa, pero inmediatamente se transformó en enojo. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Te estoy preguntando directamente. ¿Quién es Sofía? Estás loca. Ahora me vas a estar acusando de cosas que no he hecho. Esto es el colmo. Pero yo ya tenía las pruebas. Le mostré los recibos, los estados de cuenta, las transferencias. Su estrategia cambió inmediatamente. María, esa mujer no significa nada. Es solo una distracción. Tú y yo tenemos muchos años juntos. Ella es solo. ¿Solo qué, Carlos? ¿Solo la mujer a la que le estás gastando mis ahorros? ¿Solo la mujer por la que me tratas como basura todos los días? Tus ahorros. Tus ahorros. ¿Cuándo vas a entender que en un matrimonio todo es de los dos? Yo también trabajo. Sí, trabajas, pero los $200,000 que tenemos ahorrados salieron de mi sueldo, de mis turnos extra, de mis sacrificios. Y tú te los estás gastando en tu querida. La discusión escaló hasta que los vecinos pudieron escuchar nuestros gritos. Carlos me dijo cosas que jamás pensé que saldrían de la boca del hombre con el que me casé. ¿Sabes qué, María? Sí tengo otra mujer. ¿Y sabes por qué? Porque contigo ya no siento nada. Eres una vieja amargada que solo sabe quejarse. Sofía me hace sentir vivo otra vez. Carlos, por favor, piensa en nuestra familia, en nuestros hijos, en todo lo que hemos construido, lo que tú has construido. Siempre tienes que restregarme en la cara que tú ganas más. Ya estoy harto de vivir con una mujer que se cree mi jefa. Ahí me di cuenta de que el problema no era solo la infidelidad. Era que Carlos no soportaba que yo fuera exitosa, que yo hubiera crecido profesionalmente, que yo fuera independiente. Su ego de macho mexicano no podía aceptar que su esposa fuera más capaz que él, pero lo peor estaba por venir. 3 días después, Carlos llegó a casa acompañado de Sofía. Así, sin avisar, con ella colgada de su brazo como si fuera la dueña de mi casa. María, ella es Sofía. Ya que sabes todo, no tiene caso seguir con mentiras. Sofía va a quedarse aquí mientras decides qué vas a hacer. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer se iba a quedar en mi casa, la casa que yo había pagado, mientras yo decidía qué hacer. ¿Cómo que va a quedarse aquí? Esta es mi casa, Carlos. Sofía, que hasta ese momento había permanecido callada con una sonrisa burlona, finalmente habló. Ay, señora María, no se ponga así. Carlos ya me contó que usted es muy dramática. Yo no vengo a quitarle nada, solo a darle a este hombre el amor que usted ya no puede darle. ¿El amor que yo no puedo darle?, pregunté incrédula. Pues sí. Mírese,
Usted ya está muy acabada para un hombre como Carlos. Él necesita una mujer de verdad, no una señora que solo piensa en trabajar y contar dinero. Carlos no solo no la defendió, sino que se rió. Se rió de mí en mi propia cara mientras su amante me insultaba en mi propia casa. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes mientras ellos ocuparon mi cama matrimonial. Los escuché reírse, los escuché... Bueno, no necesito dar detalles, pero quiero que entiendas el nivel de humillación que estaba viviendo. Pero lo que ellos no sabían era que yo estaba grabando cada conversación, fotografiando cada recibo, documentando cada insulto, porque si algo me habían enseñado mis años trabajando en bienes raíces, era que siempre, siempre debes tener documentación de todo. La gota que derramó el vaso fue una mañana de sábado, 3 semanas después de que Sofía se había instalado en mi casa como si fuera la reina del lugar. Yo había salido temprano al banco para revisar nuestras cuentas, algo que hacía religiosamente cada 15 días, desde que descubrí las primeras transferencias extrañas. Lo que vi en la pantalla de la computadora del banco me quitó la respiración. En las últimas 2 semanas, Carlos había sacado $15,000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta. $15,000 que yo había ahorrado peso a peso durante años. Cuando regresé a casa, los encontré desayunando en mi mesa, usando mi vajilla de porcelana fina que solo sacaba para ocasiones especiales. Sofía llevaba puesto mi bata de seda rosa, la que me había regalado mi hija Sofía para el Día de las Madres. «Buenos días, María», me dijo Carlos como si nada. «¿Podrías hacernos más café? Se nos acabó». «Carlos, necesito hablar contigo a solas», le dije, tratando de controlar mi voz. «Lo que tengas que decir, lo puedes decir delante de Sofía. Ella ya es parte de mi vida». Sofía sonrió con esa sonrisa de superioridad que ya me tenía harta y dijo: «Sí, señora María, Carlos y yo ya no tenemos secretos. Somos una pareja de verdad, no como ustedes que solo eran compañeros de casa». «¿Compañeros de casa?», repetí, sintiendo cómo la rabia me subía por el pecho. «Carlos, ¿le dijiste a esta mujer que nosotros éramos solo compañeros de casa?» «María, por favor, no empieces con tus dramas otra vez». «¿Mis dramas? ¿Sabes qué es un drama, Carlos? Descubrir que sacaste $15,000 de nuestros ahorros sin decirme nada. Eso es un drama». La cara de Carlos cambió. No esperaba que yo me hubiera dado cuenta tan rápido. «Ese dinero también es mío, María, y decidí gastarlo en alguien que sí me aprecia». «¿En qué te lo gastaste?» Sofía intervino con una risita. «Carlos me compró un carrito nuevo, un Honda Civic rojo último modelo. ¿Verdad que está precioso, mi amor?» Me quedé muda. $15,000 en un carro para su amante. Dinero que yo había ahorrado trabajando turnos de 12 horas, comiendo sándwiches en la oficina para no gastar en restaurantes, comprando ropa en ofertas para poder guardar cada centavo. «María», continuó Carlos, «ya es hora de que hablemos en serio. Esta situación no puede seguir así. Tú, Sofía y yo no podemos vivir bajo el mismo techo indefinidamente». «Tienes razón», le dije. «Esta situación no puede seguir así. Me da gusto que por fin seas razonable. Mira, yo sé que esto es difícil para ti, pero...» «No, Carlos, déjame terminar. Tienes razón en que esta situación no puede continuar. Y tienes razón en que alguien se tiene que ir de esta casa». Sofía aplaudió como niña pequeña. «¡Ay, qué bueno! ¿Ya viste, Carlos? Te dije que la señora María iba a entender. ¿Necesita ayuda para empacar sus cosas, señora?» Los miré a los dos. Carlos con su sonrisa de victoria, Sofía con su cara de triunfo, los dos creyendo que me habían derrotado. Que la pobre María Elena, la mexicana sumisa de 62 años, iba a empacar sus cositas y desaparecer de sus vidas para que ellos pudieran jugar a la casita feliz con mi dinero. Pero en ese momento algo se despertó dentro de mí, algo que había estado dormido durante años de ser la esposa abnegada, la que siempre cedía, la que siempre perdonaba, la que siempre ponía paz. «¿Saben qué?», les dije, con una sonrisa que me salió del alma. «Tienen razón. Alguien se tiene que ir,
pero no voy a ser yo. ¿Cómo que no vas a ser tú?, preguntó Carlos confundido. Esta casa está a mi nombre, Carlos. Los ahorros que te has estado gastando en tu querida son míos. El carro que manejas está a mi nombre. Las tarjetas de crédito que has estado usando están respaldadas por MI Crédito. Así que no, mi amor, la que no se va soy yo. Eso no es cierto, gritó Sofía. Carlos me dijo que él era el dueño de todo. Me dirigí a mi recámara y regresé con una carpeta llena de documentos. Todos los papeles de la casa, los títulos de los carros, los estados de cuenta, las tarjetas de crédito. Todo estaba ahí, en blanco y negro, con mi nombre, María Elena Hernández. ¿Quieren ver quién es la dueña de qué?, les dije esparciendo los papeles sobre la mesa. La casa, María Elena Hernández. Los 2 carros, María Elena Hernández. La cuenta de ahorros, María Elena Hernández como titular principal. Las inversiones en el fondo de retiro, María Elena Hernández. Carlos se quedó pálido. En 35 años de matrimonio, él jamás se había molestado en revisar los papeles importantes. Siempre asumió que como era el hombre de la casa, automáticamente era el dueño de todo. Pero María balbuceó: somos esposos. Lo que es tuyo es mío también. Ah, ¿ahora sí somos esposos? Hace 5 minutos Sofía decía que nosotros éramos solo compañeros de casa. Sofía se paró de la mesa furiosa. Esto no puede ser legal. Una mujer no puede ser dueña de todo. ¿Sabes qué, niña?, le dije, usando el tono que usaba para regañar a mis hijos cuando estaban pequeños. Una mujer puede ser dueña de todo cuando esa mujer trabajó, ahorró y administró cada centavo durante 35 años, mientras su marido se dedicaba a tomar cerveza con los amigos. Carlos, me dijo Sofía, dile a tu esposa que no puede echarnos. Tú me dijiste que íbamos a vivir aquí juntos. Carlos me miraba como si me viera por primera vez. Como si después de todos estos años, finalmente se hubiera dado cuenta de con quién estaba casado realmente. María, mi amor, cambió su tono completamente. No tienes que ponerte así. Podemos arreglar esto. Sofía puede irse y nosotros podemos intentar... ¿Intentar qué, Carlos? ¿Que yo perdone que me hayas humillado durante meses? ¿Que olvide que trajiste a tu amante a vivir a MI casa? ¿Que me haga la ciega con los $15,000 que le regalaste? Yo puedo devolverte ese dinero. ¿Con qué dinero, Carlos? Tu sueldo no te alcanza ni para mantenerte a ti mismo. Ahí fue cuando Sofía explotó. Ya basta. Carlos, dile a esta vieja resentida que se vaya. Tú me prometiste que íbamos a vivir juntos. Vieja resentida, repetí. ¿Sabes qué, Sofía? Tienes razón, soy vieja. Tengo 62 años. Pero esos 62 años me han dado algo que tú no tienes: inteligencia, experiencia y sobre todo, dinero. El dinero no lo es todo, me gritó. Tienes razón, el dinero no lo es todo. Pero sin dinero, niña, no tienes casa donde vivir, no tienes carro que manejar, no tienes comida que comer. Y adivina quién tiene el dinero aquí. Carlos finalmente entendió la magnitud de su error. Durante todos estos años, él había asumido que yo era débil porque era callada, que era tonta porque no me peleaba, que era dependiente porque actuaba como la esposa tradicional. Pero yo no era ninguna de esas cosas. Yo era una mujer que había venido de México sin nada y había construido un patrimonio de más de $300,000. Yo era una mujer que hablaba inglés perfecto y entendía de leyes, de contratos, de inversiones. Yo era una mujer que durante 35 años había estado 3 pasos adelante de él en todo. Tienen 1 hora para sacar sus cosas de mi casa, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¡1 hora! Gritó Sofía. ¡Eso es imposible! Tienes razón, es muy poco tiempo. Entonces tienen 30 minutos. Carlos y Sofía no se fueron en 30 minutos. No se fueron en 1 hora. De hecho, se quedaron otros 3 días más, creyendo que yo estaba faroleando, que eventualmente me iba a echar para atrás como siempre. Pero lo que ellos no sabían era que esos 3 días yo los estaba usando estratégicamente. Mientras ellos seguían actuando como los dueños de mi casa,
Yo estaba moviendo piezas en silencio, como en una partida de ajedrez donde mi oponente no se da cuenta de que ya está en jaque mate. La primera llamada que hice fue a mi abogada, Patricia Morales, una mexicana como yo que había conocido años atrás en la iglesia. Patricia se había especializado en casos de divorcio y violencia doméstica en la comunidad latina. María, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablábamos, me dijo Patricia cuando la llamé desde mi oficina. Patricia, necesito tu ayuda urgentemente. Carlos me está engañando y necesito proteger mis bienes antes de que sea demasiado tarde. Dime exactamente qué está pasando. Le conté todo. La traición, los gastos no autorizados, el hecho de que Sofía estuviera viviendo en mi casa, las humillaciones diarias. Patricia escuchó todo sin interrumpirme. María, lo primero que necesitas entender es que tienes todas las de ganar. Si todos los bienes están a tu nombre y puedes demostrar que los gastos los hizo sin tu consentimiento, Carlos no tiene ningún derecho legal sobre nada. ¿Pero qué hay del matrimonio? ¿No tiene derecho a la mitad de todo? En California sí es comunidad de bienes, pero hay excepciones cuando se puede demostrar mal manejo financiero o infidelidad. Necesitamos documentar todo, las transferencias no autorizadas, las evidencias de la infidelidad, los gastos excesivos. ¿Tienes pruebas? Tengo fotos, recibos, estados de cuenta y hasta grabaciones de cuando él admite la infidelidad. Perfecto. Necesito que me traigas todo eso mañana mismo. Vamos a iniciar el proceso de divorcio y además vamos a pedir una orden de restricción para que saque a esa mujer de tu casa inmediatamente. La segunda llamada fue a mi jefe, el señor Thompson, para pedirle unos días de vacaciones. Por supuesto, María. Tú nunca pides tiempo libre. ¿Todo está bien? Tengo algunos asuntos familiares que resolver, pero todo va a estar perfecto muy pronto. La tercera llamada fue la más importante. Llamé a mis hijos. Mamá, ¿cómo estás? Me contestó mi hijo Alejandro. Hijo, necesito que vengan tu hermana y tú a casa este fin de semana. Hay algo muy importante que tienen que saber sobre su padre. ¿Está enfermo, papá? No, mijo, pero su matrimonio con su mamá sí está muy enfermo. Durante esos 3 días, mientras Carlos y Sofía seguían creyendo que habían ganado, yo estaba orquestando el contraataque perfecto. Cada mañana los saludaba con normalidad, les preparaba café, actuaba como si hubiera aceptado la situación. Buenos días, les decía con una sonrisa mientras ellos desayunaban en mi mesa. ¿Cómo durmieron? Carlos me miraba confundido. Creo que esperaba que yo siguiera gritando o llorando, pero en lugar de eso, yo estaba más tranquila que nunca. María, me dijo el segundo día, me da gusto ver que ya estás aceptando las cosas como son. Tienes razón, Carlos. A mi edad ya no tengo tiempo para estar peleando. Si tú eres más feliz con Sofía, entonces yo también voy a ser feliz. Sofía aplaudía como foca cada vez que yo decía algo así. ¡Ay, señora María! ¡Qué bueno que ya entendió! Así todos vamos a estar mejor. Por las noches, cuando ellos se encerraban en mi recámara, yo me quedaba en la sala organizando todos mis documentos, haciendo copias de todo, preparando mi carpeta de evidencias. También aproveché para hacer algunas llamadas muy importantes. Llamé al banco para reportar el uso no autorizado de mi tarjeta de crédito y para bloquear el acceso de Carlos a nuestras cuentas conjuntas. La señorita que me atendió me explicó que como yo era la titular principal, tenía derecho de hacerlo. Señora Hernández, vamos a congelar todas las cuentas conjuntas hasta que usted nos traiga una orden del juez. Su esposo no va a poder hacer más transacciones sin su autorización por escrito. También llamé a la compañía de seguros para reportar la situación. Como yo pagaba las pólizas de los carros y de la casa, tenía derecho a hacer cambios. Queremos remover al beneficiario secundario de todas mis pólizas, les dije. ¿Su esposo? Exacto. La llamada más satisfactoria fue a la concesionaria donde habían comprado el Honda Civic rojo de Sofía con mis $15,000. Buenos días, habla María Elena Hernández. Mi esposo compró un carro ahí la semana pasada con dinero que sacó de mi cuenta sin mi permiso. Quiero reportar una transacción fraudulenta. Señora,
Necesitamos que venga personalmente con identificación y los estados de cuenta que comprueben que el dinero salió de su cuenta sin autorización. Ahí estaré mañana a primera hora. El viernes por la noche, Carlos llegó más tomado que de costumbre. Sofía también había estado bebiendo. Los dos estaban celebrando porque creían que ya había aceptado su nueva situación familiar. María, me dijo Carlos, ¿sabes qué? Eres una buena mujer. Siempre lo has sido. Y me da gusto que hayamos podido arreglar esto como gente civilizada. Sí, Carlos. Siempre he creído que los problemas se arreglan hablando. Exacto. Y mira, no quiero que pienses que te voy a dejar desamparada. Podemos arreglar que tú te quedes con la casa y yo me quedo con los ahorros. Así los dos salimos ganando. Me dieron ganas de reírme en su cara. ¿Él se iba a quedar con mis ahorros? ¿Los ahorros que yo había trabajado día y noche para juntar? Eso suena muy justo, Carlos, le dije, siguiéndole el juego. ¿Verdad que sí? Mañana podemos ir al banco y arreglar todo esto. Perfecto. Esa noche me acosté tranquila por primera vez en meses. Todo estaba listo. Al día siguiente era sábado, y mis hijos llegarían a las 10 de la mañana. La abogada Patricia vendría a las 12 del día con los papeles del divorcio y la orden de restricción. El sheriff llegaría a las 2 de la tarde para sacar a Sofía de mi casa. Pero antes de todo eso, tenía planeada una pequeña sorpresa para el desayuno. El sábado por la mañana me levanté tempranito como siempre. Hice café, preparé huevos rancheros, calenté tortillas, puse la mesa bonita con mis platos buenos, todo como una esposa perfecta. Cuando Carlos y Sofía bajaron, los recibí con mi mejor sonrisa. Buenos días, tortolitos. Les preparé un desayuno especial porque hoy va a ser un día muy especial para todos. ¿Por qué especial?, preguntó Sofía mientras se sentaba en mi lugar de siempre en la mesa. Porque hoy van a conocer a la verdadera María Elena Hernández. Carlos se rió. ¿La verdadera María Elena? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, mi querido Carlos, es que la María Elena que conociste durante 35 años era una mujer que creía en el matrimonio, en la familia, en el perdón. Pero esa María Elena se murió el día que trajiste a esta mujer a vivir a mi casa. La sonrisa se le borró de la cara a los dos. La nueva María Elena es una mujer que sabe exactamente lo que vale, lo que tiene y lo que se merece. Y lo que no se merece es seguir siendo humillada por dos personas que no entienden con quién se metieron. En ese momento sonó el timbre. Eran mis hijos, llegando exactamente a tiempo. ¡Qué perfecto!, les dije a Carlos y Sofía. Ya llegó la familia para conocer a la nueva inquilina. Alejandro y Sofía entraron por la puerta principal como habían hecho 1000 veces en su vida. Pero esta vez sus caras cambiaron completamente cuando vieron a la otra Sofía sentada en la mesa del desayuno, usando la bata de seda de su mamá. «Mamá», dijo mi hija Sofía mirando a la intrusa. «¿Quién es ella?» «Hijos, les presento a Sofía Ramírez, la nueva novia de su padre. Sofía, ellos son mis hijos, Alejandro y Sofía». El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Carlos se había puesto pálido y no sabía dónde meterse. «¿Papá?», preguntó Alejandro. «¿Qué está pasando aquí?» «Hijo, tu mamá y yo estamos pasando por una situación». «La situación, mijo», los interrumpí. «Es que tu padre decidió que después de 35 años de matrimonio ya no quería estar casado conmigo. Así que se consiguió una novia de su edad, bueno, casi de tu edad, y decidió traerla a vivir a nuestra casa. Mi hija Sofía se acercó a la mesa donde estaba sentada su tocaya. «¿Usted cómo se atreve a venir a la casa de mis padres a usar la ropa de mi madre?» La otra Sofía, que hasta ese momento había estado callada, finalmente mostró su verdadera personalidad. «Ay, niña, no te pongas dramática. Tu papá ya no ama a tu mamá. Estas cosas pasan, tu mamá ya está muy vieja para él». «¿Cómo dijo?», preguntó mi hijo Alejandro, acercándose peligrosamente a la mesa. «Lo que escuchaste. Tu papá necesita una mujer de verdad, no una señora amargada que solo sabe trabajar». En ese momento llegó Patricia,
mi abogada, con un maletín lleno de papeles y acompañada de un señor que yo no conocía. «Buenos días, María. ¿Están todos los involucrados presentes?» «Sí, Patricia. Carlos, ella es mi abogada, Patricia Morales. Y él es Miguel Santos, alguacil del condado. Vengo a entregar una orden judicial». Carlos se paró de la silla como si le hubieran puesto electricidad. «¿Una orden judicial? ¿Para qué?» «Señor Carlos Ramírez», dijo el alguacil entregándole unos papeles. «Usted está siendo demandado por divorcio por mal manejo de bienes matrimoniales e infidelidad. Y señorita Sofía Ramírez», se dirigió a la amante, «usted tiene una orden de desalojo inmediato de esta propiedad». «¿Qué?», gritó Sofía. «Esto no puede ser legal. Carlos, diles que yo vivo aquí». «Señorita», continuó el alguacil, «según los documentos de propiedad, esta casa pertenece únicamente a la señora María Elena Hernández. Usted no tiene ningún derecho legal a permanecer en esta propiedad». Patricia abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Carlos, aquí están las evidencias de todas las transacciones no autorizadas que hiciste con el dinero de mi clienta. $15,000 para comprar un carro para tu amante. $8,000 en gastos de restaurantes y hoteles. $3,000 en joyería». «Esos gastos los hice con mi dinero», protestó Carlos. «¿Tu dinero?». Patricia le mostró los estados de cuenta. «Este dinero salió de cuentas donde tu esposa es la titular principal y tú apenas tienes autorización como usuario secundario. En términos legales, es robo». Mi hijo Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. «Papá, ¿robaste dinero de mamá para mantener a esta mujer?». «No es robo, soy su esposo». «Ser esposo no te da derecho a disponer del dinero sin consentimiento», explicó Patricia. «Y menos para mantener una relación extramarital». En ese momento llegó otra sorpresa. Tocaron la puerta y yo fui a abrir. Era el gerente de la concesionaria donde habían comprado el Honda Civic de Sofía. «Señora Hernández, soy Robert Williams de Honda Motors. Vengo por el asunto del vehículo comprado con dinero reportado como transacción fraudulenta». «Perfecto timing», les dije a todos. «Pasen, por favor». «Señor Williams», le dijo Patricia, «aquí están las personas involucradas». «Señorita», se dirigió el gerente a Sofía, «necesito que me entregue las llaves del Honda Civic rojo, modelo 2024, que fue comprado con dinero que no pertenecía al comprador». «¿Qué? Ese carro es mío. Carlos me lo regaló». «El dinero con el que se compró ese vehículo fue sustraído sin autorización de la cuenta de la señora Hernández. El vehículo será embargado hasta que se resuelva la situación legal». Sofía se puso histérica. «Carlos, haz algo. Diles que tú eres el dueño del dinero». Pero Carlos no podía hacer nada. Todos los papeles estaban ahí, claros como el agua. Él no era dueño de nada. Además, continuó Patricia sacando más papeles, mi clienta solicitó el congelamiento de todas las cuentas bancarias conjuntas. Carlos, a partir de hoy ya no tienes acceso a ninguna cuenta, tarjeta de crédito o línea de crédito asociada con María. «Eso no lo puedes hacer», gritó Carlos. «Sí lo puede hacer», respondió Patricia. «Ella es la titular principal de todas las cuentas. Tú solo eras usuario autorizado y esa autorización acaba de ser revocada». Mi hija Sofía, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. «Papá, ¿cómo pudiste hacerle esto a mamá? Ella ha trabajado toda su vida para construir todo lo que tenemos». «Sofía, tú no entiendes. Tu madre y yo ya no». «No», lo interrumpió mi hija. «No me vengas con excusas. Mi madre se levantó a las 4 de la mañana durante años para ir a trabajar. Mi madre pagó nuestra casa, nuestros carros, nuestra comida, nuestra ropa, nuestra escuela. ¿Y tú qué hiciste? Gastarte su dinero en esta cualquiera». La amante Sofía se paró furiosa. «A mí no me digas cualquiera, niña». «¿Sabes cómo te digo?», le respondió mi hija. «Te digo ladrona, porque eso es lo que eres. Una ladrona que se robó el marido de mi madre y además se está robando su dinero». «Yo no me robé nada. Carlos vino a mí porque tu madre ya no lo hacía feliz».
En ese momento Alejandro se acercó peligrosamente a la intrusa. ¿Sabes qué, Sofía? Mi madre trabajó 2 turnos durante 10 años para que mi papá y nosotros tuviéramos todo lo que necesitábamos. Mi madre aprendió inglés perfecto, se hizo ciudadana posamericana, compró esta casa, ahorró cada centavo. ¿Y tú qué has hecho en tu vida aparte de robarte esposos ajenos? Alejandro, gritó Carlos, no le hables así a Sofía. ¿En serio, papá? ¿La vas a defender a ella después de todo lo que mamá ha hecho por ti? Pero yo no había terminado con mis sorpresas. Saqué mi teléfono y puse a reproducir una grabación. Era la voz de Carlos. María ya no me sirve. Está vieja, está gorda, ya no me atiende como antes. Tú eres lo que yo necesito, Sofía. Una mujer de verdad. Y después, la voz de Sofía. Ay, Carlos, tienes razón. Esa vieja ya cumplió su función. Ahora te mereces estar con una mujer como yo. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis hijos me miraban con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo grabaste esto, mamá?, preguntó Alejandro. La semana pasada, cuando ustedes estaban celebrando en mi recámara, que ya me habían quitado de en medio. Carlos se desplomó en una silla. María, ¿yo? Tú nada, Carlos. Durante 35 años yo fui la esposa perfecta. Te di hijos, te di una casa, te di estabilidad económica, te di respeto. ¿Y tú qué me diste a cambio? Humillación, traición y la peor ofensa de todas. Trajiste a tu querida a vivir a mi casa. María, ¿podemos arreglar esto? No, Carlos. Ya no se puede arreglar nada. Patricia, por favor, procede con el divorcio. Señor Ramírez, dijo Patricia, mi clienta está solicitando el divorcio por infidelidad y mal manejo de bienes matrimoniales. Según la ley de California, usted no tiene derecho a nada de lo que está a nombre de ella, especialmente considerando que puede demostrar que usted usó el dinero matrimonial para mantener una relación extramarital. ¿Eso qué significa?, preguntó Carlos. Significa que te vas a ir de esta casa sin nada, le dijo mi hijo Alejandro. Significa que no vas a recibir ni un centavo de lo que mamá trabajó durante 35 años. El alguacil se acercó a Sofía. Señorita, tiene 15 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar la propiedad. ¡15 minutos! ¡Eso es imposible! Son 15 minutos más de los que te mereces, le dijo mi hija Sofía. Carlos, le dijo la amante, ¿no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que me echen así? Carlos me miró con una expresión que jamás había visto en sus ojos. Era una mezcla de shock, arrepentimiento y, sobre todo, miedo. Miedo porque finalmente se había dado cuenta de que había perdido todo por una aventura. Sofía, le dijo a su amante, yo no puedo hacer nada. Todo está a nombre de María. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Tú me dijiste que eras el dueño de todo. Me dijiste que íbamos a vivir juntos en esta casa. Yo creí que... Tú no pensaste nada, le gritó Sofía. Me mentiste. Me dijiste que eras rico, que tenías propiedades, que podías mantenerme. Y ahí fue cuando se desmoronó completamente la mentira que Carlos le había construido a su amante. Él le había dicho que era el dueño de todo, que era un hombre exitoso, que tenía dinero. La realidad era que Carlos no tenía nada. Todo lo que ella había visto, la casa bonita, los carros, la cuenta de banco con dinero, todo era mío. «Eres un mentiroso», le gritó Sofía mientras subía corriendo a empacar sus cosas. «Un mentiroso y un fracasado». Patricia cerró su maletín. «María, los papeles del divorcio estarán listos la próxima semana. Mientras tanto, Carlos tiene 48 horas para sacar sus pertenencias personales de la casa». «¿48 horas?», preguntó Carlos. «¿A dónde voy a ir?». «Eso», le dije, mientras me servía una taza de café con toda la tranquilidad del mundo. «Ya no es mi problema, Carlos». 6 meses después de ese día, estoy sentada en la terraza de mi casa. Sí, mi casa, tomando un café y viendo el amanecer más hermoso de mi vida. No porque el sol se vea diferente,
sino porque por primera vez en 35 años me estoy levantando para mí, no para servirle el desayuno a un hombre que no me valoraba. ¿Qué pasó con Carlos y Sofía? Bueno, esa es la parte más satisfactoria de toda mi historia. Carlos se fue de la casa ese mismo sábado, con 2 maletas y la cola entre las patas. Al principio se fue a casa de Sofía, pero resulta que la princesita vivía en un departamentito de una recámara con 2 roommates. Cuando Carlos llegó con sus maletas, las roommates le dijeron que no podía quedarse más de una semana. ¿Una semana? Me contó mi hijo Alejandro, que había escuchado todo por parte de su padre. Papá pensó que se iba a ir a vivir a una casa como la tuya, mamá, pero Sofía no tenía casa propia, no tenía ahorros, y definitivamente no tenía la capacidad de mantener a un hombre de 65 años que acababa de quedarse sin nada. El romance se acabó en 2 semanas cuando ella se dio cuenta de que Carlos no tenía dinero para mantenerla. La última vez que supe de Sofía, estaba trabajando de mesera en un restaurante de comida rápida y viviendo con su mamá. El Honda Civic se lo quedó la concesionaria porque no pudo pagar las mensualidades. Resulta que el enganche que yo había pagado no cubría toda la deuda del carro. Carlos intentó regresar conmigo una vez. Llegó a mi puerta un martes por la noche, llorando como niño pequeño. María, mi amor, perdóname. Cometí el error más grande de mi vida. Déjame regresar, por favor. Lo miré a través de la puerta de cristal, porque obviamente no lo iba a dejar entrar, y le dije, Carlos, ¿sabes cuál fue tu error más grande? Haberte engañado, me respondió. No, le dije. Tu error más grande fue subestimarme. Creíste que porque yo era callada era tonta. Creíste que porque yo no me quejaba era débil. Creíste que porque actué como la esposa tradicional durante 35 años, iba a aceptar cualquier humillación. Pero María, yo te amo. Carlos, si me hubieras amado, no me habrías traído a tu querida a vivir a mi casa. Si me hubieras amado, no te habrías gastado mis ahorros en ella. Si me hubieras amado, no me habrías gritado que ya no era mujer suficiente. Se quedó callado porque sabía que yo tenía razón. ¿Sabes qué, Carlos? Yo también te amé. Durante 35 años te amé. Pero el amor no puede existir donde no hay respeto, y tú perdiste mi respeto para siempre. Nunca más volvió a buscarme. El divorcio se finalizó en 4 meses. Como Patricia había predicho, Carlos no recibió ni un centavo de nada. La casa, los carros, los ahorros, las inversiones, todo se quedó conmigo, porque pude demostrar que él había usado el dinero matrimonial para mantener una relación extramarital. Mis hijos al principio estaban preocupados por mí. Mamá, ¿no te sientes sola?, me preguntaba mi hija Sofía. Mija, hay una gran diferencia entre estar sola y estar en paz. Durante 35 años estuve acompañada pero no estaba en paz. Ahora estoy sola, pero tengo una paz que no había sentido en décadas. Y es cierto, la tranquilidad que siento ahora no se compara con nada. No tengo que caminar en puntitas por mi propia casa. No tengo que justificar en qué gasto mi dinero. No tengo que cocinar para alguien que no aprecia mi esfuerzo. No tengo que aguantar críticas sobre mi apariencia de alguien que se ve en el espejo y piensa que es George Clooney. Pero lo más importante, recuperé mi autoestima. Durante años, los comentarios constantes de Carlos me habían hecho creer que realmente yo ya no era atractiva, que ya no era interesante, que ya no tenía valor como mujer. 3 meses después del divorcio, decidí hacer algo que tenía 20 años sin hacer. Me arreglé para mí. Me corté el cabello en un salón bonito. Me compré ropa nueva. Me pinté las uñas. No porque estuviera buscando otro hombre, sino porque quería sentirme bien conmigo misma. ¿Y saben qué descubrí? Que a los 62 años todavía soy una mujer hermosa. No hermosa para la edad que tengo, simplemente hermosa, punto. Los años no me robaron mi valor como mujer. Simplemente me dieron sabiduría y experiencia que no tenía a los 25. Ahora tengo más tiempo para mis nietos.
Los viernes por la noche se vienen a dormir conmigo y los sábados por la mañana hacemos pancakes y vemos caricaturas. Ellos me dicen, abuela, tu casa huele mejor ahora, y yo sé exactamente a qué se refieren. Antes mi casa olía a tensión, a problemas no resueltos, a discusiones. Ahora huele a paz. También volví a estudiar. Me inscribí en clases de computación en el Community College porque quiero aprender todo sobre inversiones online. Con la libertad económica que tengo ahora, quiero hacer crecer mi dinero para asegurar un futuro aún mejor. Mi abogada Patricia se convirtió en una buena amiga. Almorzamos una vez al mes y ella siempre me dice, María, tu caso fue uno de los más satisfactorios que he manejado. Ver cómo te empoderaste fue increíble. Patricia, la diferencia fue que yo ya no tenía nada que perder y todo que ganar. Hace 2 meses decidí hacer algo que tenía años soñando. Viajé a México para visitar a mi familia en Puebla. Con mi propio dinero, en primera clase, hospedándome en un hotel bonito. Mis primas no podían creer la transformación. María Elena, te ves radiante. Se nota que estás feliz. ¿Saben qué, primas? Aprendí que es mejor estar sola y feliz que acompañada y miserable. Durante ese viaje a México, visité la casa donde crecí, la iglesia donde me casé con Carlos hace tantos años. Y por primera vez no sentí nostalgia ni tristeza. Sentí gratitud. Gratitud por haber tenido la fuerza de salir de esa situación. Gratitud por haber descubierto mi valor antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, mientras caminaba por el Zócalo de Puebla, me encontré con una mujer de mi edad que estaba llorando en una banca. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué a ella. ¿Está usted bien, señora? Mi esposo me dejó por una mujer más joven, me dijo. Después de 40 años de matrimonio, dice que ya no me ama. Me senté junto a ella y le conté mi historia. No toda, solo lo suficiente para que entendiera que no estaba sola, que no era la única, que no era el fin del mundo. Señora María, me dijo cuando terminé mi relato, ¿en serio usted salió adelante sola? No solo salí adelante, salí mejor de lo que estaba, porque ahora sé lo que valgo. Le di mi número de teléfono y le dije que me llamara si necesitaba hablar. 2 semanas después me llamó para decirme que había hablado con un abogado y que estaba iniciando su divorcio. Esa experiencia me hizo darme cuenta de que mi historia no era solo mía. Era la historia de miles de mujeres de mi edad que están pasando por lo mismo, que piensan que no tienen opciones, que creen que tienen que aguantar cualquier humillación porque ya están muy grandes para empezar de nuevo. Mentiras. Nunca estás muy grande para empezar de nuevo. Nunca estás muy vieja para defenderte. Nunca estás muy acabada para ser respetada. Ahora, cuando me levanto cada mañana, lo primero que hago es agradecerle a Dios por haberme dado la valentía de decir hasta aquí. Porque si no lo hubiera hecho, probablemente Carlos y Sofía seguirían viviendo en mi casa, gastándose mis ahorros, y yo seguiría siendo la sirvienta de mi propia vida. Mis amigas de la iglesia me preguntan, María Elena, ¿no extrañas estar casada? Extraño estar casada con un hombre que me respete, que me valore, que me trate como su igual, pero no extraño estar casada con alguien que me trata como su empleada doméstica. ¿Y Carlos? La última vez que lo vi fue en la graduación de mi nieto mayor. Llegó solo, con ropa que ya no le quedaba bien, con la cara de alguien que se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Me saludó de lejos. Yo le respondí cortésmente, porque mis padres me educaron bien, pero nada más. Mis hijos me dijeron después que él les había preguntado cómo estaba yo. ¿Qué le dijeron?, les pregunté. Le dijimos que estás mejor que nunca, mamá, que estás feliz, que estás próspera, que estás en paz. Y es cierto, estoy mejor que nunca. Si estás viviendo algo similar, quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que tienes opciones, aunque creas que no las tienes. Quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado en una relación tóxica,
No importa cuántas veces te hayan dicho que no vales nada. Tú vales. Tú mereces respeto. Tú mereces ser tratada con dignidad. Mi nombre es María Elena Hernández. Tengo 62 años. Y esta es la historia de cómo una mexicana de Puebla le enseñó a un machista que jamás subestime el poder de una mujer que sabe lo que vale. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo tu ciudad para saber qué tan lejos ha llegado mi historia, porque necesito que sepas que si yo pude, tú también puedes. Recuerda, la paciencia tiene límites, y cuando una mujer llega a su límite, más vale que te alejes del camino.